Shabbat Shalom, familia. Nuevamente estamos aquí. Vamos a dar el día de hoy la Haftará. Como saben, Víctor está is coming, ¿no? He's coming. Él viene ya. Está de vuelta. Le tocó hoy viajar. Desgraciadamente le tocó viajar en Shabbat. Tenía que entregar la habitación por la mañana. O sea que es casi imposible que él pudiese dar un estudio. Sin embargo, vamos a nosotros ver la parashá del año antepasado, que va a tener mucha bendición todavía en nuestras vidas. Recuerden que año con año la Torá, la Biblia, nos da el consejo que nosotros, que el pueblo de Dios necesita para poder salir adelante. El día de hoy vamos a estudiar sobre la Haftará. La Haftará no significa otra cosa más que despedida. Asimismo, nosotros vamos a, como que, ya saben, ¿no? Lo hemos hecho anteriormente, solo que con los estudios de Josué, jueces y eso, entonces dábamos el estudio. Sin embargo, esta es una palabra que yo sé que el Señor atravesará tu corazón, tu mente, todos tus pensamientos y todo lo que tú creas que has llegado y que has obtenido hasta el día de hoy. Vamos a ver si realmente ha sido por mérito tuyo o porque el Señor ha sido tan bueno contigo y conmigo que nos ha permitido tener lo que el día de hoy tenemos. Está ubicado en el libro del profeta Oseas, capítulo 12, verso 13. ¿Alguien lo pudiese leer? Hasta donde termina el 13, donde termina el 12. O sea que sería 12, capítulo 12, verso 13 y 14. Fuerte. Tengo un poquillo de moquitos, así que discúlpenme, hermanos. Con voz de mando, con voz de trueno. ¿Ya? ¿Alguien por ahí? Oseas 12, versículo 13. Oseas, Exactamente. 12, capítulo 13. Eso es. Vamos, Jenny. Pero cuando Yeshua, Oseas, ¿eh? Oseas. sí, Oseas 12, 13. Profeta Oseas. 12. Sí, Oseas 12, versículo 13. Sí. ¿Vale? ¿Ya? Pero cuando Yeshua sacó a Israel de Misraim fue mediante un profeta. Mediante un profeta fueron guardados. Ahí termina, ¿no? Cuando Yeshua, cuando Dios, cuando el Eterno sacó a su pueblo, no sé si recuerden, de Egipto, ¿qué dice la Escritura? Fue por medio de un profeta. ¿Qué significa la palabra profeta? Un elegido de Portavoz de Dios. portavoz del Señor. Alguien que no piensa ni habla por sí mismo palabra de Dios. No significa que sea un robot. Significa que es una persona que no utiliza el nombre de Dios en vano. Una persona que lo que hace es transmitir el mensaje del Eterno tal y cual Dios se lo ha dicho. ¿Va? Es muy interesante y muy importante que pongamos esto. Por eso recalca que cuando el Señor sacó con mano fuerte, con mano poderosa, con mano triunfante de Egipto a su pueblo, lo hizo por medio de un profeta. ¿Y qué dice también Jenny? Que no solo lo sacó, sino Mediante un profeta fueron guardados. fueron guardados también Un profeta fue guardado. por un profeta. ¿Qué significa esto? Que en todo el tiempo, no solamente por medio de las cosas evidentes, es que el pueblo de Dios pudo salir de las dificultades que tenían, de las circunstancias que tenían. ¿Me explico? Vieron la mano poderosa de Dios, no solamente eso, sino que a través del profeta, el Señor mostró su cercanía para con el pueblo, para decirles, profeta hay en medio de nosotros, que nos dice y nos dicta la Torá de Dios, nos dice la instrucción de Dios. No nos dice, ay, es que David, tú me das consejos buenos, es que yo no te puedo aconsejar bien. Yo lo que te aconsejo es lo que Dios tiene preparado para ti. Lo único que yo hago es como rumiarlo, comerlo, pasarlo por los 4 estómagos que tengo y luego poderlo expresar para que tú y yo podamos ser lo más entendidos y la palabra sea lo más entendible y la podamos ejecutar. Y mira lo que dice el verso 13. Esta es una palabra donde el Señor
te va a confrontar al igual como me confrontó a mí. Efraín se hizo a sí mismo muy importante en Israel. Cuando hablaba, todos temblaban de miedo. ¡Wow! Se hizo muy importante en Israel. ¿Saben por qué? Aquí ya está separando el Señor las dos casas. Todas las 12 tribus las ha separado por dos, las ha dividido en dos. La tribu del norte siendo esto, la casa de Efraín. Y Efraín había absorbido bastantes tribus ya. ¿A causa de qué? ¿Se acuerdan lo que vimos en el último capítulo de los jueces? Que no tenía rey y que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿A causa de qué vinieron los juicios para con el pueblo de Dios? A causa de la desobediencia, a causa de que ellos querían hacer su voluntad por encima de lo fácil que el Señor le había dado, las instrucciones que el Señor le había dado al pueblo. El Señor le había dicho, no pasen por ahí porque se van a caer mis niños. Bueno, pues todo el pueblo dijeron, bueno, pues si saltamos, si usamos botas de monte, si podemos hacerlo para poder hacer más corto el camino, pues vamos a pasar por allí. Y el pueblo no atendió la voz de Dios, no prestó oído a la voz de Dios, hizo lo que no tenía que hacer, fue por el camino que Adonai le dijo que no tenía que ir, tropezó, cayó, no le importó, no fue suficiente la protección que ellos llevaban, porque ellos ya habían desobedecido, habían quedado desprotegidos en su corazón, al no haber escuchado la voz de Dios, al no haber entendido que el Señor les había dicho, mis niños, van a demorarse 1 horita más, 2 horitas más, incluso un día más, pero pasen por acá, vamos a dar un poquito la vuelta. Yo les he preparado ya el terreno, está llano, hay vegetación para que coman, hay un arroyo para que si tienen sed beban. Y van a demorarse un poco más en llegar al destino, pero no pasen por aquí porque se van a hacer daño, pues bueno. Pasaron, se hicieron daño. Las botas, el pantalón de monte, la chaqueta, no les sirvió de nada porque terminó hecho a pedazos. Sus pies terminaron desgastados, sus huesos terminaron rotos. Pero ¿sabes qué fue lo que se fortaleció en todo ese viaje? Mientras ellos corpórea y físicamente y espiritualmente estaban reventados, estaban siendo destrozados, el orgullo se hizo cada vez más grande. No se humillaron para pedir perdón. No le dijeron, Señor, perdónanos porque nos hemos roto, nos hemos lastimado, nos hemos fracturado a causa de nuestra desobediencia, sino que el pueblo dijo, esto nosotros lo hicimos porque nos pareció bien hacerlo. Y mira lo que dice Efraín, se hizo a sí mismo, Dios no le hizo a sí mismo. Muy importante en Israel, a causa de la osadía, a causa de que a diario practicaban, valga la redundancia, prácticas que no venían conforme a la voluntad del Eterno. Ellos hablaban ya, al igual que hablaban los pueblos aledaños a él. Ellos se comportaban como se comportaban los pueblos extranjeros, los pueblos paganos, los pueblos que no tenían temor de Dios. Ellos hacían las prácticas que ellos hacían. Esto, ¿sabes qué te hace? Te hace una persona temida, porque vas perdiendo toda la naturalidad, vas perdiendo la sencillez, vas perdiendo el temor de Dios, y eso te hace quizá que tú te creas muy osado, muy valiente. Pero la gente va a tener temor de ti, no porque digan, wow, aquel es el mensajero, el profeta de Dios, sino a causa de la pérdida de la sensibilidad. David se ha vuelto impetuoso. Antes, por temor de Dios, David no le pegaba a la gente cuando le decía algo. Ahora David pega, y pega duro. ¿Me explico? Efraín se hizo muy importante a él mismo en Israel. Cuando hablaba, todos temblaban de miedo. La mayoría ganaba, ¿no? El vox populi. El pueblo estaba con Efraín a causa de que veían que no pasaba nada de momento, que no había castigo del Señor por el momento. Pero dice, mira la escritura, pero Efraín pecó adorando a Baal. O sea, Efraín abiertamente no solamente
hacía que los hombres temieran, sino que también cometieran los mismos actos aberrantes. Y acuérdense que la idolatría, que el adulterio, ¿se acuerdan de los delitos de muerte que hemos estudiado? Son aquellos pecados que dice la Escritura que están en la carne. Todos los pecados que están fuera de la carne no son tan importantes o tan fuertes, tan graves, perdón, como los pecados que pecan contra ti mismo. ¿Y sabes en qué estaba pecando Efraín? En rendirle su obediencia, en rendirle su voluntad, en rendirle gloria y honra a un palo, a una deidad pagana, a causa de que su corazón estaba tan desviado, a causa de esas personas con las que Efraín se rodeaba y se iba, en lugar de que la noche se hacía para dormir, imagínate tú, pues Efraín se iba a los bailes, a las danzas de los pueblos aledaños, participaban y decían, bueno, pues hemos vuelto por la mañana, no pasa nada, voy a dormir 2 horas y voy a mi trabajo, y empezaron a llamarle a lo malo bueno, empezaron a actuar con naturalidad, haciendo lo malo, perdiendo todo temor, perdiendo toda sensibilidad de la voluntad de Dios. Verso 2, ahora continúan pecando. Ahora no solamente hacen lo malo, sino que fabrican ídolos. Construyen las mejores imágenes que puedan hacer. Son dedicados al pecado. Son dedicados, o sea, si antes les costaba mucho trabajo hacer lo bueno, mucho trabajo, ahora se han empeñado en ser meticulosamente buenos haciendo lo malo. Hay un dicho, ¿no? Bueno, hay personas que dicen, cuando peques, no peques con tonterías. Si pecas, peca con todo. No sé si han escuchado alguna vez eso, yo sí lo he escuchado. Cuando yo peque, voy a pecar con todo. Yo no voy a pecar con tonterías. Dijo, oye, pero ¿por qué tienes que pecar, no? Porque hay ese pensamiento en tu corazón. Bueno, pues Efraín lo que hizo fue hacerse un máster y un doctorado haciendo lo malo. Porque no solamente el Señor nos habla de fabricar ídolos esculpiendo, tallando figuritas con hierro, con madera, con plástico, sino cuando tú haces todo lo contrario a la voluntad del Señor, significa que tienes ídolos. Tu trabajo, tu familia, tus hobbies. Es que el Señor, es que estoy haciendo deporte para estar en condición, para estar en forma. Claro, pero por hacer el deporte desviaste tu atención de los mandamientos del Señor. No te congregas porque, bueno, pues es que Señor, estoy tan en forma para cuidar tu templo que, pues, oye, me invitaron a una competición para tu gloria y honra. ¿Me explico? A causa de este deporte, a causa de que estás ejerciendo tu cuerpo, te vas de tu casa y no pasas tiempo con tu familia, etcétera, etcétera, para no entrar en más como detalles, ¿no? En más ejemplos. Todo ídolo es aquello que se antepone a Dios, que tú pones por encima de Dios. Eso significa ídolo. Puede ser tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, tu primo, tu trabajo, aquella cosa que te encanta, tu móvil, tu ordenador, tú mismo. Y Efraín estaba teniendo un doctorado en esto. Construye las mejores imágenes que pueden hacer, o sea, lo hacen, pecan, se han rebelado contra Dios de una manera excelente, de una manera meticulosa, o sea, se han metido en el fango hasta el cuello. Son trabajos hechos por los mejores artesanos, o sea, hay profesionalidad en la deshonra. Les hablan a esas estatuas y besan a los becerros. Se han enamorado tanto de ver lo que ellos han creado. Se han sentido tan reales, se han sentido tan satisfechos con el trabajo de sus manos, que se deleitan en ello. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos, no? Que no solamente se extraviaron, sino que se deleitaban. Cuando aquellos que eran hermanos hacían lo malo, también se deleitaban diciendo, mira estos cómo gozan, ¿eh? En vez de reprenderles decían, mira estos cómo gozan. Están emborrachados, están pecando, están en fornicación, están en adulterio, mira, se está dando su break, mira, se está dando su gustito. Se deleitan a causa de la pérdida de la sensibilidad, la pérdida del temor de Elohim.
Y mira lo que dice la Escritura en el verso 3. Por eso serán como nubes del amanecer y como rocío que desaparece rápidamente. ¿Saben qué significa una nube del amanecer? ¿Se han despertado últimamente y han visto el cielo cómo está? Yo estoy más o menos sobre las 6:30, 7 de la mañana en la calle y se ve nuboso el cielo, pero conforme más va avanzando el día, esas nubes desaparecen prontamente y de repente sale el sol con su esplendor, con su brillante, con su calor, con su potencia, con su luz. Y ya no hay más nubes. Como el rocío que desaparece rápidamente. Cuando baja la temperatura, se crea una humedad y se crea una ligera capa de agua en las plantas, en el pasto, en la grama. Pero a medida de que sale el sol, y el sol es comparado con Elohim, con la luz, ¿me explico? Con el poder de la luz. Cuando el sol, cuando la luz llega a tu vida, toda la humedad se va, toda la oscuridad desaparece y toda nubosidad que hay en tu mente, en tu corazón, en tus ojos, desaparecerán siempre y cuando esté Hashem en tu vida. Y por eso dice la Escritura así: desaparecerán como rocío, porque el calor seca el agua. Y así desaparecerá Efraín, porque miren lo que dice: serán como paja que arrastra el viento. ¿Nunca les ha pasado que de repente están barriendo hojitas y viene una borrasca de viento y ¡plum!, otra vez se va? Pues así dice la Escritura que será cortado Efraín, que será su simiente y todo lo que él es será desaparecido. En los lugares donde se trilla el grano, como humo que sale de una chimenea y desaparece. Aquí lo podemos ver más, porque pues estando en un lugar de frío, tú ves las chimeneas en las partes de arriba de los pisos, ¿no?, de las casas, y tú ves que sale como muy denso, pero no se levanta ni un metro, metro y medio y desaparece. Así será todo aquel que desee ya en su corazón alejarse de Dios y no rendirle cuentas, aquel que le perdonó, aquel que le amó, aquel que le dio la oportunidad de ser luz, aquel que le dio la oportunidad de levantarse de entre los muertos, aquel que le dio una esperanza de vida eterna. Perdón, Yo he sido, dice el 4, el Señor tu Dios. Y yo quiero que esta palabra que vamos a leer ahora, en el verso 13, versículo 4, la leas y la tomes para ti, porque toda la palabra es para ti y para mí. Pero yo creo que esta palabra es Dios hablando el día de hoy a su pueblo. Yo he sido Adonai tu Elohim, yo he sido el Señor tu Dios, desde que vivías en Egipto. Quiero que hagas como un paso atrás, quiero que hagas un paso atrás y que voltees tu mirada y que te acuerdes cuando tú vivías deleitándote de los placeres del mundo, cuando estabas reventado o reventada como yo, cuando estaba inmerso en un mundo de pecado, cuando me quise quitar la vida muchas veces, cuando estaba yo metido en problemas que me sobrepasaban y yo decía, aquí quedé. Quiero que pienses y que tu mente te lleve a recordar eso, no para sentirte culpable, sino por lo que a continuación vamos a leer. Desde que vivías en Egipto, yo he sido el Señor tu Dios. Muchas gracias, Hecho. Gracias. Hecho, preciosa. Desde que tú estabas en el pecado, desde que tú estabas tan... ¿Nunca se han preguntado por qué en ese accidente no moriste? ¿Nunca se han preguntado por qué le pasó al que estaba al lado tuyo y no te pasó a ti? ¿Nunca te has preguntado por qué perdiste ese autobús y tuviste que esperar 1 hora, pero ese autobús le pasó una desgracia? ¿Nunca te has preguntado eso? Cuando no estabas en el Señor. Ahora cuando estamos en el Señor, le damos la gloria a Dios y dices, ¡ay, Señor, muchas gracias! Y ten misericordia de esas personas, ¿no? En automático, obrando el amor y la fidelidad del Señor en nosotros. Pero cuando no conocías al Señor, decías tú, ¡oh, la he librado! Y quiero que sepas esto, lo que dice Dios, tu Dios, mi Dios, yo he sido el Señor de tu vida desde que tú vivías en Egipto.
Yo he cuidado de ti. Te he preservado la vida hasta el día de ahora. No conociste a otro Dios que no fuera yo. Yo era tu único Salvador. Te conocí en el desierto, en esa tierra seca, en esa soledad de tu vida, en ese desierto que estabas pasando. Quizás estabas pasando necesidad física, quizás estabas pasando un vacío sentimental, quizás estabas pasando por el peor momento de tus vidas, y dice la Escritura, yo te conocí, yo era tu único Salvador en esa tierra, mientras los guié y los alimenté. Tuvieron mucho que comer. ¿Te acuerdas de ese proceso en el que el Señor te metió, no? Perdón, ¿Te acuerdas de ese proceso en el que el Señor te sometió? Cuando te estaba empezando a limpiar, cuando tú empezabas a decir, ¿este es Dios? Cuando el Señor, en el lugar donde fuera, en la congregación en la que tú estuvieras, cuando el Señor se empezó a acercar a ti, ¿no? Personalmente, íntimamente, para decirte, Janet, yo estoy contigo. Javi, yo estoy contigo. Jenny, soy tu Dios. Conóceme, porque yo te conozco a ti. Te conocí desde que vivías en Egipto. Yo era tu único Salvador. Te conocí en el desierto de tu vida. Pero se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Cuando estaban ustedes y nosotros, cuando estábamos enamorándonos, cuando estábamos en ese deleite del primer amor, cuando estábamos siendo apapachados por el Señor, cuando el Señor estaba vendando nuestras heridas, cuando el Señor estaba curando la enfermedad del espíritu que teníamos, cuando el Señor estaba abrazándonos con ese brazo de padre que quizá nunca tú y yo hemos experimentado, con ese brazo de madre, con ese brazo de amor, con ese brazo de protector, con ese brazo de amigo fiel, con ese brazo de consejero. Cuando el Señor estaba acercándote a ti y tú empezaste a sentirte bien, tú empezaste a ser aliviado de tus cargas, tú empezaste a ser fortalecido de tus temores, de tus dolencias, tú empezaste a conocer al Señor. En ese momento, dice la Escritura, nos volvimos arrogantes y nos olvidamos de Él. Todavía no estábamos listos para salir y enfrentarnos afuera en el mundo. Todavía no estábamos preparados. Efraín todavía no estaba bien asentado, porque en su corazón no hubo esa disposición de darle ese lugar a Dios. Así que seré como un león con ellos. Seré como un leopardo en el camino de Asiria. Los atacaré como un oso enfurecido y destrozaré su pecho. Los devoraré como un león. Los destrozaré como un animal salvaje que destroza a su presa. ¿Tú crees que el Señor estaba despechado? Lo decía con dolor, con desprecio. No, yo me imagino al Señor transmitiéndole estas palabras al profeta para que le dijera a su pueblo con qué dolor, con qué angustia él tenía que hacer esto por su propio bien. Si cuando estaban cerca de él, ellos empezaron a hacer esto, cuando el Señor quitara su mano, imagínate lo que podríamos llegar a hacer si el Señor quita su mano de nosotros. Un pensador, que no voy a decir su nombre, pero me gustó mucho esta reflexión que dijo. ¿Recuerdan a Hitler? ¿Lo recuerdan, no? ¿Recuerdan cuánta maldad había en su corazón? ¿Recuerdas? ¿Quién era Hitler? Un nazi. Un ser humano. ¿Qué eres tú? Un ser humano. ¿Qué difiere de las acciones de Hitler y las acciones que tengo yo? Que si no fuese por la mano de Dios, nosotros seríamos iguales o peores que Él. Hay muchas otras personas que a lo largo de la historia, han hecho cosas, aberrantes. No voy a decir más nombres, pero yo creo que solamente ¿no? Que esta persona que ya no está entre nosotros, para que no haya problema alguno, ¿no? Porque si nombro personas que están vivas y saben que están haciendo atrocidades, pero vamos a hablar de esta persona. Pero ¿en qué se compara esa persona y tú? Si ambos somos seres humanos. Que la mano del Señor ha estado conmigo.
que la mano del Señor no ha dejado que David sea tan impetuoso y tan miserable como fueron esas personas. ¿Sí me explico? Hay que entender esto desde este punto de vista porque a mí me hizo pluk. Dije, wow, es increíble. Gracias, Señor, porque no has permitido de que este David hubiese hecho otra atrocidad. En nada hay de diferencia entre un asesino que está en la cárcel a ti que estás afuera. Porque en un momento de arrebato lo puedes hacer. Pero por la misericordia y la gracia de Dios es que no lo hemos hecho. Por eso el Señor dijo, no matarás. La ley lo dice. Pero yo digo que todo aquel que pensare mal contra su prójimo, quiero que sepa que ya ha cometido homicidio. ¿Qué significa eso? Que quizá digas, yo no lo he matado, pero con tu corazón lo has matado, lo has resucitado, lo has vuelto a matar, lo has matado como 20 veces ya. ¿Sabes por qué? Porque todos los males se originan en el corazón del hombre, no en sus actos. ¿Me explico? No eres malo por lo que haces, eres malo por lo que eres. Las acciones son la consecuencia de lo que se gesta en mi corazón, en mi mente y en la voluntad que tengo para ejecutar las cosas. Y si al día de hoy tú y yo no hemos hecho esta clase de cosas, es por lo que dice aquí. Porque yo he estado con ustedes, les he cuidado, les he dado de comer en el desierto, les he alimentado y no he permitido que ustedes se desvíen más de mí. Porque quiero que sepas que al día de hoy nuestro corazón y nuestro anhelo es caminar juntamente con Dios, ¿no es así? Ir de la mano de Dios, decirle, Señor, aquí voy con mi amigo, ¿no? Yo soy tu amigo fiel. Esa canción me encanta, la verdad, ¿no? Que sepas que ese amigo fiel es Dios, en quien puedes confiar, en que tú puedes depositar tu carga. Y que si el día de hoy no caminas así, no camino yo así, es porque yo he decidido soltarme de su mano y salir al encuentro con lo que hay dentro de mí aún. Y mira lo que dice la Escritura, Israel, te destruiré. Ya no está hablando de Efraín, está hablando ya en general. Te destruiré porque te pusiste en contra mía, te pusiste en contra de quien te ayudó. ¿Dónde está tu rey? ¿Podrás salvar todas tus ciudades? ¿Dónde están los jueces que pediste cuando dijiste, dame un rey y unos líderes? Yo te di un rey cuando estaba enojado y te lo quité cuando estaba lleno de ira. O sea, aún mi enojo no hizo que te destruyera. ¿Sí me explico? Aún mi enojo no hizo que yo te destruyera, sino cuando estaba enojado te mandé líderes, te mandé guardianes del debido proceso para que cuiden de ti. Y no es que el Señor estaba enojado, ya sabemos, sino que el Señor no es compatible con el pecado. Y por mucho que el Señor quisiera estar aquí con nosotros, si aquí hay un ambiente hostil, hay un ambiente de promiscuidad, hay un ambiente de pecado, ¿tú crees que el Señor va a estar aquí sentado al lado? No. Por lo tanto, no es que la Escritura diga, el Señor estaba airado, estaba enojado contra su pueblo, no, sino que el Señor no podía estar cerca de su pueblo. Hemos entendido ya en muchas parashot, en muchas enseñanzas, que la intención de nuestro Dios siempre ha sido estar cerca de ti y de mí. Tan es así que se disminuyó corpóreamente a semejanza de hombre y tuvo que morir por ti y por mí. Tuvo que venir y morir para acercarse a nosotros, para que nosotros tuviésemos una oportunidad de estar cerca de Él. ¿Tú crees que Dios es malo después de hacer esto? No mandó a alguien a morir, porque eso cualquiera lo podría hacer. ¿Me explico? Ve tú, que eres subordinado mío, y serás ejecutado para sentencia. No. Él se despojó de Él mismo para mostrarnos el verdadero amor, para mostrarnos el verdadero perdón, para mostrarnos que Él siempre nos ha amado. Y esa gente, pero a ver, ¿dónde está Dios en tanta maldad? Hay maldad porque la gente no busca a Dios. Porque si la gente buscase a Dios, entonces la maldad cesaría.
Porque la gente entendería que para vivir en un mundo de amor y paz, unos con otros agarrados de la mano, contando shalala, tendría que vivir bajo los preceptos del Señor, porque los preceptos del Señor son vida y paz. Sin embargo, a todas esas personas que por orgullo en su corazón dicen, ¿dónde está ese Dios del que tú hablas? Con esas personas que están violando cada día, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué las personas, por qué hay asesinos? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué? Porque la gente no puede buscar a Dios. No ha buscado a Dios en su corazón. Porque la gente es muy difícil que acepte. Es muy fácil justificarte, pero es muy difícil aceptar tus errores y mis errores. Por eso dice Adonai, les di un rey cuando yo no podía estar entre ustedes a causa del pecado, a causa de la separación que ustedes mismos generaron delante de mí. Yo les puse un rey para que por medio de él pudiese yo tener comunicación con ustedes. No obstante, ustedes me pidieron jueces, líderes, lo mismo, porque ustedes, a causa de que no querían doblegar su ego, no querían doblegar su voluntad, no querían realmente vivir en una vida de shalom, una vida de paz, una vida de armonía y tranquilidad. Tuve que mandarle a estos guardianes del debido proceso porque yo no puedo poner un pie donde hay pecado. Porque si yo pongo un pie donde hay pecado, morirían ustedes, hijos míos. En ese momento, ¿no es así? La santidad de Dios no es compatible con el pecado originario que hay en nuestros corazones. ¿Por qué crees que el Señor no ha venido todavía? No porque se ha arrepentido de venir, no porque está dormido echando la siesta, no porque está viendo un partido de fútbol, no porque se le ha olvidado, no, sino porque si el Señor viniera hoy día, quizá muchos de nosotros expiraríamos. Porque delante de la presencia del Señor, dice la Escritura, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Aun aquellos que han decidido por sí mismos decir, Dios no existe. Pues cuando el eterno Rey de Gloria descienda nuevamente y ponga sus pies en este mundo, muchos caerán, muchos morirán. Porque el Señor ya no vendrá a perdonar nada, dice la Escritura, ya vino a eso. Él ya vino a tener una comunión con nosotros, a reconstruir este puente que nos separaba y que estaba cortado a causa de nuestro pecado y nuestra maldad. Ahora nuestro Dios vendrá vestido. Acuérdense lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que vendrá ya con la espada desenvainada, vestido ya con ropa de guerra para herir a las naciones. Porque el tiempo de la gracia y de la misericordia se habrá acabado. No significa eso que el Señor sea malo, no. Si el Señor fuera malo, hubiese venido desde el primer momento a hacer juicio. Pero Él dijo, yo no he venido a este mundo para condenar al mundo, sino he venido para que en mí tengan vida eterna y tengan paz. Vida en abundancia. Esta es la voluntad del Señor. Por eso es que el Señor no puede venir ahora todavía. Muchos de nosotros caeríamos en el momento fulminados, porque ante la santidad de Dios nadie podría ver. ¿Alguna vez te has intentado poner a ver al sol así? A esta distancia que estamos de la Tierra y del Sol, a millones y millones de kilómetros. ¿Has levantado tus ojos y puedes ver el sol por mucho tiempo? ¿Qué pasa cuando ves al sol por más de 2 segundos? Se te quema, sientes un escozor, de repente empiezas a ver como una luz, ¿no? Como que dices, hoy no puedo recuperar mi vista. Y eso porque lo viste en cuestión de segundos. Ahora imagínate estar delante de la presencia del Señor, que equivale como a millones y millones de soles. La presencia, la santidad de Dios, exactamente. Imagínate esto. ¿Tú crees que podrías estar de pies? No. Por eso dice la Escritura que cuando Él vuelva, en automático nosotros seremos transformados, los que hemos creído, los que hemos sido obedientes a Yehoshua. Los que nuestra vida demuestra que somos su pueblo. Es que David, tú hablas muy bonito y sí, la palabra, pero puede que David no esté viviendo conforme a lo que está hablando. Y cuando el Señor venga, David se ha destruido. Por eso dice la Escritura que por nuestros frutos nos conocerán. Porque un árbol malo no puede dar fruto bueno. Y un árbol bueno da fruto bueno. Y da fruto en abundancia. Pero el árbol, no por ser árbol, tiene que dar buenos frutos. Hay árboles buenos y hay árboles malos.
Hay árboles en el que su fruto es delicioso, es abundante y es reconfortante, pero hay árboles que su fruto es amargo, como el ajenjo, ¿no? Como la hiel. ¿Qué clase de árboles somos nosotros? Eso es lo que el Señor le está tratando de decir, ya no solamente Efraín, está diciéndole al pueblo de Israel. Yo he querido estar siempre en medio de ustedes, pero ustedes no han dado la oportunidad de que esto suceda. Y he tenido que mandar profetas, he tenido que mandar mediadores, sacerdotes, para que ellos puedan entablar una comunión con ustedes. Efraín trató de ocultar sus culpas. Verso 12. Creyó que sus pecados eran un secreto. Él intentó, el pueblo de Israel, nosotros, tú y yo, hemos intentado disfrazar nuestras culpas. Sabemos, tú y yo sabemos que lo que hemos hecho ha sido lo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿No es así? Pero mira lo que dice la Escritura. Efraín trató de ocultar sus culpas creyendo que el pecado que habían hecho, la vida que llevan, esta doble vida que han llevado o que están llevando, es un secreto. Pero recibirá su castigo. Recuerda esto. Puede que David se oculte ante ustedes, pero no me puedo ocultar delante de Dios. El salmista dijo, si yo me quisiera esconder en lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Y si yo quisiera salir de la tierra a la estratosfera, ahí estás tú. Porque nadie puede huir de la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura que todos, tanto los que hemos creído como los que no han creído, compareceremos ante un mismo tribunal para que vean que delante de la presencia del Señor nadie se puede escapar. ¿Me explico? Al final será distinto. Unos estaremos llamados a vida eterna y otros estarán llamados a perdición eterna, si es que no se arrepienten. Y mira lo que dice la Escritura. 13. Le llegarán dolores como los que siente una mujer que da a luz. Cuando pecamos y nos damos cuenta de que hemos pecado contra Adonai, ¿cómo nos sentimos? Mal, ¿verdad? Pero no solo es un sentimiento, sino es una dolencia. ¿No es así? Fallarle nuevamente a Dios, o le he fallado a Dios. Me siento mal, me siento basura, me siento... ¿no? Pues mira lo que dice la Escritura, le llegarán dolores como los que siente una mujer que da a luz. Yo no he experimentado eso, mi mano sí, porque mientras mi mujer estaba pariendo yo tenía la mano ya destrozada. Entonces, si mi mano me dolía, no me imagino lo que ella estaba pasando, lo que ella estaba viviendo. Ahora imagínate lo que dice aquí. Les llegarán dolores como los que siente una mujer que da luz. Él no será un niño sabio. Cuando llegue la hora de nacer, no sobrevivirá. Los libraré del sepulcro, los rescataré de la muerte. Muerte, lo mismo que vimos en Romanos. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu fuerza para atacar a los míos? Sepulcro, ¿dónde está tu poder? Ya no habrá poder más. La muerte ya más se enseñoreará de nosotros. Ojo, la muerte física la pasaremos todos. Si es que Mashiach, si es que Jesús, Yeshua, no viene antes. ¿Me explico? Esto es algo inevitable, esto es un ciclo natural. Nuestros padres murieron anteriormente, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, nuestros padres, nuestros hermanos han muerto físicamente. Pero dice la Escritura que la muerte, la segunda muerte, porque la primera la pasaremos todos, si es que Yehoshua no viene antes, pero la segunda muerte no tendrá más poder sobre nosotros. Porque ¿cómo va a morir algo que tiene vida eterna? En las películas nos ponen de los dioses y de los seres eternos que les matan, o sea, bueno, les intentan matar, pero no les pueden matar. Sí, se han visto caricaturas, dibujitos, películas. Bueno, pues nada fuera de la realidad. Una vez estás en Yehoshua, dice la Escritura que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles mismos, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios manifestado en vida eterna
atravesaremos por siempre y para siempre con nuestro Señor, si es que nosotros decidimos vivir por siempre y para siempre junto con Él. Esto es sencillo, sencillito. No veo razón para lamentarse. ¿Por qué nos lamentamos el día de hoy? ¿Por qué me siento yo de la manera en la que me siento? Dios me está diciendo, David, después de todo lo que te he dado, después de que has visto mi mano en cada momento, en cada mover de tu vida, en cada etapa de tu vida, yo he estado contigo y no solamente te he dado, sino te he sobreabundado. ¿Por qué te lamentas? Y esto lo digo yo, David, pero puedes tomarlo para ti. Es Dios el que está hablando. Mira lo que dice la Escritura. Efraín es el más rico entre todos sus hermanos, en multitud, ¿me explico? En número, en renombre. La tribu del norte, la casa del norte, la casa de Yahudá y la casa de Efraín. ¿Sí saben, no? Bueno, ya viendo un mapa, es que no tengo un mapa, viendo un mapa en casa, les voy a dejar tarea, deberes, como dicen aquí. Vean la separación de las dos casas, en la tribu del norte y la tribu del sur. La casa de Judá, van a ver que es un pedacito así, y luego la casa del norte, o la tribu del norte, que es increíble. Explico que es muy grande, porque son las 11 tribus, o 10 tribus, perdón, restantes, unidas, siendo llamadas Efraín. Mira lo que dice la Escritura, Efraín es el más rico de entre todos sus hermanos, pero vendrá un viento del oriente, el aliento del Señor soplará desde el desierto, los manantiales y fuentes de Efraín se secarán, el viento se llevará sus tesoros y sus objetos preciosos. Y aquí es donde nosotros nos ponemos a pensar. Todas aquellas cosas que al día de hoy hemos acumulado, todos aquellos momentos que el Señor nos ha permitido disfrutar, pero por el afán, por la ansiedad, por nuestra dureza de corazón, no estamos disfrutando. No estamos disfrutando el presente porque vivimos atormentados en un futuro que no sabemos si llegará. Y mira lo que dice la Escritura, lo voy a volver a leer. Pero vendrá un viento del oriente, y el aliento del Señor soplará desde el desierto, los manantiales y fuentes de Efraín se secará. Todo lo que tú has puesto tu confianza, y yo he puesto mi confianza al día de hoy, cesará, terminará, no será más. Mira lo que dice a continuación, el viento se llevará sus tesoros. ¿Alguna vez vieron el comercial ese de una casa de empeños que decía, vino, otra vez vino y otra vez se fue? ¿Se acuerdan? No sé si me acuerdan, pero era muy de México. Que venía la cadenita de oro y de repente, ¡pum!, se iba otra vez, ¿no? Porque venía la necesidad. Y así como venía, pues ahí otra vez le estabas empeñando. Y se fue. Y otra vez vino y otra vez se fue. Pero dice la Escritura que no volverá a venir, sino que se irá de ti. Para que tú y yo aprendamos a depender únicamente del único y verdadero Dios. ¿Sí me estoy dando a explicar? Si el día de hoy está llegando calamidad a tu vida, si el día de hoy está tocando la necesidad a tu casa, si el día de hoy está tocando la tristeza, el afán, la ansiedad, el estrés a tu puerta, esto es un aviso del Eterno. Abres la puerta y le dices, yo sé por qué vienes, y la vuelves a cerrar, o haces caso omiso de esos toques, y después eso entrará solito, aunque tú no hayas abierto la puerta, entrará porque está escrito en su palabra, y se llevará todo lo que eres tú, todo lo que en tus fuerzas, porque para esto, si haces caso omiso, significará que tu corazón no está subordinado a la voluntad de Dios, que tu corazón no está humillado delante de Dios, que tu corazón y tus ojos no están puestos en aquel que es dueño del oro y de la plata.
en aquel que dice, mas busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Davidcito, disfruta el presente. David, ama lo que estoy dándote y no desees lo que no tienes. No te preocupes por lo que todavía no vas a tener, porque quizá no lo tengas y tú estás preocupado. No te afanes, David, pero ponle nombre. No te afanes, porque si tú te afanas, entonces serás considerado como aquel que hizo caso omiso del toque de puerta, de la advertencia de Dios. Y vendrá el viento y soplaré, y tu casa derribaré, y se llevará todo ese viento. Tus ahorros que has guardado debajo del colchón, un ejemplo. Aquellas cositas que te ha costado tanto trabajo, tanto afán y tanto empeño en conseguir, tu tele, tu comodidad, se irá, porque quizás hasta te quedes sin casa. ¿Y por qué dice esto Dios? ¿Para castigarte? ¿Para mostrarte que Él es un Dios malo? No, te lo dice porque esto que estás construyendo en tu baluarte, en tu fuerte, en tu casa, te está desviando del propósito divino. Ganarás tu vida y ganarás este mundo, pero perderás tu vida eterna. Y esta no es la voluntad de Dios. Es preferible que seamos mendigos de la calle y tengamos un lugar en el cielo, a que seamos ricos y millonarios y tengamos todos los lujos y placer de este mundo, pero nuestro nombre no esté hallado en el libro de la vida. Eso es lo que estaba pasando con Efraín. Estaba pasando no solamente ya con Efraín, sino dice Dios, Israel, yo te castigaré. ¿Qué significa? Que Efraín estaba siendo tan influenciable para el resto del pueblo que se estaba llevando a sus hermanos entre las patas. Como decimos, ¿no? Coloquialmente. ¿Y cuál es el mensaje de esta tarde? No es con ejércitos, no es con fuerzas. Les voy a dar un poco de spoiler del estudio que comenzaremos dentro de poco. Ahí estén orando por el estudio que el Señor está preparando. La Escritura dice que cuando el rey Saúl había sido ya destituido y había sido dictaminado por Elohim, que iba a ser reemplazado a causa de lo que ya estudiaremos, ¿no? Pero el motivo es este. Va a ser reemplazado y de repente viene una propuesta de ataque en contra de Israel por medio del pueblo filisteo. Y esta propuesta de ataque dijo, para más fácil y para que no haya tantas muertes, el corazón de Dios, obrando una vez más por su pueblo, a pesar de que tenía un rey que se honraba a sí mismo, un rey que tomó para sí mujeres, un rey que dio para sí a las ganancias, quizá hasta ganancias deshonestas, un rey que miró su ejército y puso hombres de a caballo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Esas eran las condiciones, ya lo veremos. Pero decía, tú no vas a ser un rey como los de todos los alrededores. Tú no tomarás mujeres para sí, no te darás riquezas para sí. ¿Sí recuerdan eso, no? No tomarás caballos, ni harás descender a tu pueblo a Egipto para que busquen caballos para ti. O sea, no tendrás ejército, porque todas las peleas que tú pelees, las pelearé yo por ti. Y de repente viene como esta manera tan didáctica de venir a hacer la guerra contra Israel y le dice, mira, para que no perezca tanto tu pueblo como mi pueblo, 1 contra 1. ¿Ya? 1 contra 1 y de repente viene el del filisteo. Aquí les va el mío, Goliat. Un hombre experimentado en batalla, un hombre que nació casi matando desde el nacimiento, ¿no? Una persona preparada física, mentalmente, emocionalmente para destruir. Una persona grande, de estatura, una persona poderosa, fuerte, experimentada. ¿Y dónde estaba el guerrero que iba a pelear en el nombre de Israel? Todo el mundo se echó para atrás. Todo el mundo, dice la Escritura, que cuando venía este hombre llamado Goliat y abría su boca para maldecir al Dios de Israel, tan solamente con escucharlo hablar, la gente huía despavorida y se iba. Pero de repente había una persona débil, no apta
para la batalla, no diestra con escudos, lanzas, jabalinas, no preparado emocionalmente para una guerra de esa magnitud, pero que sí tenía algo que quizá todo Israel no tenía, incluso el mismo rey. Tenía temor de Dios. Esto es un pequeño spoiler de lo que se verá más adelante, si Dios quiere. Este hombre saltó al frente y les dice: ¿quién es este filisteo pagano incircunciso quien osa maldecir al Dios de Israel? Salió con un celo, pero no fue un celo que provenía de él. Fue un celo que fue cultivado desde pequeño. Fue cultivado desde poco a poco. Fue cultivado en el secreto. Fue cultivado en su habitación. Fue cultivado en los momentos libres que él tenía. Fue cultivado este temor. Este celo fue cultivado. ¿Me explico? Fue regado diariamente. ¿Qué hacemos en nuestros tiempos libres? ¿Qué hacemos en nuestras habitaciones? ¿Qué hacemos cuando pensamos que ya llegamos a nuestra zona de confort para descansar después de un arduo día de trabajo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacía él? Este hombre débil, pequeño, no diestro para la batalla, no habilidoso con los instrumentos de guerra. ¿Qué hacía este hombre? Cultivaba el temor a Adonai por medio de la comunión con él. Y este hombre dijo: yo voy a acabar a ese. Porque preguntó: ¿qué es lo que pasa? Pues es que nadie se quiere enfrentar contra este porque le tiene miedo. Dije: yo voy a ir contra ese porque nadie más va a volver a hablar de un Dios que no conoce. Porque si este hombrezote conociera a Dios, estuviera de rodillas el primero, como yo lo estoy. Se enteró Shaul, fueron, lo llevaron a sus pies. Y Saúl dijo: ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Y esta persona dijo: sí, estoy seguro de lo que quiero hacer. ¿Tú sabes? ¿Alguna vez has peleado? No, pero tengo la noción de más o menos cómo es un enemigo. Me he enfrentado anteriormente contra osos, contra leones, contra todo lo que tiene que vaya a atacar a algo que es mío, algo que se me ha sido confiado. Tengo ese coraje y ese valor. Y lo mejor de todo, que tengo al Dios de Israel que está conmigo. Saúl dijo: vístalo con mis ropas y que tu Dios esté contigo. Ya no era la segunda vez, no era la primera vez que decía tu Dios. Cuando Samuel habló y le dijo: ¿qué has hecho, cabezón? Saúl le dijo: guardé lo mejor del ganado, no para matarlo, sino para ofrecer un holocausto a tu Dios. ¿Va? No había conexión, no había comunión, estaba separado Saúl de Dios. Pues esta vez se lo volvió a decir: ve y que tu Dios esté contigo. ¿Y sabes qué? ¿En qué desenlaza esto? Que David no confió en lo que Saúl le proveyó. ¿Me explico? En una ropa de guerra, en un escudo, en una espada, una lanza. Dijo: no puedo con esto, pesa más que yo entero. Imagínate, ¿no? Él estaba relingo, el hombre. Pero mi vida está en las manos de aquel que es poderoso para darme la batalla. ¿Y qué significa esto? Que David se despojó de esas cosas que pudieran haberle dado seguridad. Aquellas cosas en las que le pudieron haber dado protección, le pudieron haber hecho sentirse seguro, sentirse competente. ¡Guau, chaval! Nunca yo me había puesto una armadura como la que... Mira, pedazo de lanza que tengo. O sea, pesa más que mi vida misma, pero la tengo. David dijo: no puedo yo con esto. Este no soy yo. Yo dependo de mi Dios. Agarró David 5 piedras, las fue a seleccionar. ¿Y ustedes creen que ocuparon las 5? ¿Que ocupó las 5? No. Agarró su vieja Honda, que es como un charpe, como una resortera, pero sin, ¿cómo se llama? Sin elástico alguno, sino que era todo por fuerza centrífuga, ¿no? Por fuerza esta de... No recuerdo ahorita cómo se llama esto. Pero aventar, o sea, lanzar. Pero lo que él tenía era un corazón conforme a la voluntad de Dios, porque él había cultivado, porque él se había despojado primeramente de sus habilidades, había despojado primeramente de lo que él podía ser, de lo que él pretendía ser.
Después se despojó de la armadura que Saúl le había proporcionado. Y el día que tú y yo nos aprendamos a despojarnos de las cosas que aparentemente tenemos y nos dan seguridad, que aparentemente tenemos y nos permiten quizá tener algún estatus, o decir, yo con esto puedo vivir tranquilo dentro de tanto tiempo. Yo con este trabajo puedo estar tranquilo durante X parte de mi vida. Cuando tú realmente digas, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que demandas de mí? Cuando tú digas, Señor, esto que tengo no ha sido porque yo me lo haya ganado, ha sido porque tú es quien me ha provisto de todo esto que tengo, sea poco, sea mucho. Señor, heme aquí, te pongo esto en tus manos para que lo uses como tú quieras, pero que mi vida siempre esté pegada a ti. El mismo que agarró la onda y derrotó al gigante, que derrotó al hombre guerrero y todopoderoso para los filisteos, fue aquel que escribió, Señor, yo prefiero un desierto contigo. No, perdón, eso lo dijo Moshe. Él dijo, prefiero, Señor, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un día estando en tu presencia, un día estando cara a cara contigo, que las riquezas y los lujos que yo tengo en el palacio, ya una vez que fue rey. Cuando tú y yo aprendamos a decirle, Señor, yo prefiero estar contigo en la riqueza o en la pobreza, pero estar contigo, que estar gozando de dicha carnal, de dicha puesta en bandeja de plata o bandeja de oro por este mundo. Ese día, créeme, que el Señor hará algo impresionantemente en nuestras vidas. Ese día el Señor mostrará su gloria en tu vida y en mi vida de una manera sobrenatural. Y si el pueblo de Israel hubiese entendido este mensaje, que era lo que le estaba tratando de compartir el profeta Oseas, en ese momento la vida de Israel hubiese cambiado, pero no a 1 mes o 2 meses, en ese instante. En ese instante puede cambiar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no es un Dios que prometa cosas a futuro. Es un Dios que te da en el presente. Y por eso Yehoshua, cuando hablaba las palabras en el desierto, en el monte, en donde quiera que él hablaba las palabras, les decía, el que tenga oídos para oír, que escuche. Porque en el momento que atiendan a la palabra, Shema, que atiendan, que escuchen a la palabra, en ese momento algo sucederá en nuestras vidas. Y si el día de hoy tú y yo prestamos atención a lo que Dios nos está tratando de decir, quiero que sepas que antes de que cante el gallo de mañana, tu vida ya será diferente. ¿Sabes por qué? Porque significará que habrás entendido y habrás decidido confiar en Dios antes en las cosas que tienes para ti. Antes en los tesoros que has acumulado, o en las casas que has comprado, o en las cosas que tú pienses que te puedes sentir seguro. Porque son pasajeras. Porque el orín y el hollín y la polilla se lo comerá, y así como una madera preciosa puede estar, al otro día puede estar devorada por la polilla. Y ya saben cómo es la polilla. Es horrible. Destruye todo. O sea, lo destruye no solo por fuera, lo carcome y lo destruye por dentro. Familia y pueblo de Adonai, despojémonos de lo que nosotros somos. Y como ayer hablaba con Víctor, ¿no? Estaría bien poder vivir esta serie de pasos de los dobletes, donde dice fuera máscaras. Dejemos de ser quien no somos. Dejemos de aparentar quien no somos. Dejemos de aparentar quien nos gustaría ser para poder hacer lo que aparentamos. Para poder realmente convertirnos en aquello que nos gustaría ser. ¿Sí me expliqué? Pero ¿saben cómo vamos a lograr esto, pueblo de Adonai? Confiando en Dios. Poniendo nuestra confianza en lo que Él ya hizo, poniendo nuestra confianza en sus palabras. Mucha gente dice, es que ustedes guardan y obedecen los mandamientos, no tienen vida. Y le digo, ¿sabes qué? Nunca me había sentido tan vivo como antes, porque ahora tengo la capacidad de decir, esto está correcto,
de entender que esto está bien y esto está mal. Antes no tenía yo esa capacidad y recibía el daño. Recibía la retribución de lo que pasaba ya con mi vida. Decía, no es posible. ¿Por qué, Señor? Y le pedía perdón. Y me la pasaba pidiéndole perdón porque yo apelaba a la gracia de Dios sin querer sujetarme a su voluntad. O sea, yo tenía no a un Dios como quien es, sino yo tenía un Dios hecho a mi manera. Él es mi Dios y me ayudará en este examen, no sé qué. Pero al momento de hacer su voluntad, pues no, Él no es mi Dios. Los mandamientos del Señor, estos que quizás se conozcan tan a la ligera, o que tú pienses que son 10, pues son la parte medular, el fundamento para poder tener una vida en shalom. Dios no lo hizo para decir, voy a hacer que se enfurezca David, le voy a dejar, David, ¿te gusta mentir? Pues ahora no vas a mentir, vas a ver. No, Él me lo dijo para que yo tenga realmente en mi vida la confianza, tanta confianza en Él, que no tenga necesidad de mentir. Que mi palabra, que de mi boca solamente pueda salir verdad. No robarás. Oh, es que el Señor ahí ya no me puedo robar los Kleenex del ajecho, jolín. No seas cabezón, David. Si tú aplicas y pones atención a mis mandamientos, no tendrás la necesidad de robar porque serás próspero en las cosas que hagas. Por lo tanto, no será más como una reprimienda, sino será una promesa. No robarás, piénsalo, en un futuro. Porque si no sería no robes en un presente. No robarás, porque no tendrás necesidad de robar si tú vives conforme a los designios de Dios. ¡Wow! No mentirás, porque no tendrás necesidad de decir mentiras para justificarte, porque tu vida hablará en verdad. Eso es lo que el profeta Dios le estaba transmitiendo por medio del profeta a su pueblo. Vuelve a mí, vuelve al original. Esos pueblos de los alrededores que te cautivaron con sus apariencias, que te cautivaron con sus riquezas, no estaban cuando no tenías nada, ni siquiera para tragar, ¿no? Y yo te alimenté, hice descender maná del cielo. Ellos no estaban cuando yo te alimenté. ¿Dónde estaban ellos para alimentarte? Inclusive, ¿se acuerdan la parashá anterior? La parashá anterior, Toldot, cuando el Señor castiga a Edom, porque siendo sus hermanos les dijeron, no van a pasar por nuestros territorios, no les vamos a dar de comer y no les vamos a dar nada. ¿Se acuerdan de eso? Ni siquiera sus familiares, parientes de Saúl, les dieron comida. Y el Señor nos dice, ¿dónde están aquellos que cuando no tenías nada, te dieron algo? Nada. Fui yo siempre, Dios, quien te sustenté en tus peores momentos. Amén. Pues bueno, familia, vamos a terminar aquí. Shabbat Shalom, un abrazo para todos. Y que no se nos olvide de dónde nos ha sacado Dios. Y que no se nos olvide que el Señor no es un Dios malo, sino que es tan bueno que siempre ha querido estar cerca de nosotros. Pero recuerda esto también, que nuestro pecado, el pecado que nosotros decidimos voluntariamente hacer, lo aleja de nosotros. No es que el Señor se aleje, es que nosotros nos alejamos. Lo alejamos cuando pecamos. Amén. Familia, Shabbat Shalom. Nos vemos para el estudio de más tarde. Que el Eterno les bendiga, les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé Shalom. Shalom Alejem, familia.